¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Roberto Gómez Junco, David Faitelson, José Ramón Fernández, Hugo Sánchez y Heriberto Murrieta. Y nos acompaña el día de hoy Mikel Arriola, el nuevo presidente de la Liga MX. Mikel, muchas gracias por acompañarnos en Fútbol Picante. ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de saludarlos, Beto, Mesa. Estoy muy honrado de estar en este programa tan importante para el fútbol mexicano. Muchas gracias, Mikel. ¿Cómo se dio tu llegada a la presidencia de la Liga MX? Beto, se dio a partir de un proceso muy transparente, profesional, donde Enrique Bonilla activó un proceso de búsqueda de candidatos a través de un headhunter que empezó en el mes de enero. A mí me contactaron en esa fecha, yo estaba en un proyecto académico en Estados Unidos, me platicaron que tenía que ver con el deporte, después hablé con los headhunters y en ese momento me dijeron de lo que se trataba de generar una transición tersa en la liga, que se trataba de evadir cualquier interés de los propios actores en la liga en términos de la designación del siguiente presidente ejecutivo. Ese proceso, Beto, duró varios meses, se cruzó la pandemia, se interrumpió el proceso porque se interrumpió también el torneo del primer semestre y fue hacia el otoño donde ya se retomó el proceso de manera completa y se me hizo una oferta que yo acepté con mucha ilusión, tomando en cuenta que mi perfil, pues desde luego es asociado al deporte. Soy pelotari desde niño, participé en 7 campeonatos del mundo, en un panamericano, representé a mi país, pero también a partir del deporte me formé como funcionario público, también me formé en la academia, tuve la oportunidad de estudiar administración y regulación afuera, y lo que creo que convergió en ese proceso fue que estaban buscando un perfil muy parecido al mío, a partir de también pruebas que se me hicieron, que afortunadamente acredité bien, pues pudimos tomar la decisión de que a partir de el propio lunes se presentara Enrique esta propuesta a la Asamblea de la Liga MX y se aprobara afortunadamente por unanimidad, Beto. ¿Qué es lo más urgente que necesita mejorar la Liga MX? Pues mira, yo creo que lo primero es que se mantenga la operación, Beto. Tú sabes que el calendario tiene cada vez más competencias, el calendario tiene cada vez más exigencias y la operación es uno de los elementos que ha podido consolidar Enrique Bonilla, de los elementos que ha podido consolidar el equipo. Se le ha dado sistematización al propio calendario. Tenemos que converger también con el cuidado de las convocatorias de la propia selección nacional. Tenemos también que cuidar que la inversión que hacen los dueños en los equipos, pues en el momento que se dan las eliminatorias o las liguillas, pues se pueda utilizar. Entonces es muy importante mantener la operación, Beto, y también 2 temas yo creo que centrales de inicio. En el tema primero, el inicial, es incrementar los ingresos de los clubes a partir de nuevas fuentes de ingreso y a partir también de utilizar de manera más inteligente los activos. Un buen ejemplo es la Liga de Expansión, donde se están centralizando algunos de los activos para que se logren economías de escala y regresarle más recursos a los clubes. ¿Para qué? Para que los utilicen en seguir generando talento, fuerzas básicas, invertir en los jugadores, debutarlos, desde luego generarles seguimiento, y creo que es un plan de mediano y largo plazo, pero para poder generar jugadores sólidos también les tenemos que dar las herramientas académicas. Pero lo primero es generar más inversión en el fútbol para mejorar el espectáculo, que eso redunda en bien del aficionado, que el aficionado es el centro de la actuación de la propia liga, para incrementar las alternativas que tiene el aficionado en términos de oferta, para mejorar la audiencia a los estadios. Vemos que ha bajado la audiencia a los estadios en los últimos años, sin tomar en cuenta el 2020, obviamente, que se no compara con ningún año,
pero primero centrarnos en el aficionado a partir de generar más talento futbolístico, a partir de generar más ingresos en los clubes. Y segundo, y muy importante, también se tomó en la asamblea ese acuerdo, buscar de manera acelerada un acercamiento con otras ligas, con otras regiones, hablando específicamente de la Liga MLS y de la región sur en Copa Libertadores. Entonces, esos son los objetivos centrales de corto plazo, que implican estrategias que se deben de diseñar con buen diagnóstico, deben de implementarse, ejecutarse y medirse para dar resultados pronto y también compartirlos con el público. ¿Qué consideras que puede ser lo más difícil de tu relación con los dueños de los clubes? Yo creo que reducir la subjetividad en las decisiones o en las opiniones. Creo que mi perfil da para para presentar propuestas objetivas, basadas en datos, basadas en inteligencia del mercado, para reducir los márgenes de conflicto que se puedan dar entre los dueños. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Si logramos, por ejemplo, consolidar y vender de manera concentrada algunos de los activos, yo lo que tengo que demostrarle a los dueños es que eso va a generar más ingresos de lo que hoy se genera. Le tengo que demostrar a los dueños que si convergemos con la Liga MLS, vamos a entrar a uno de los mercados más poderosos y potentes en materia económica del mundo, donde podemos maximizar el valor de nuestra liga, tomando en cuenta que el principal activo de nuestra liga en Estados Unidos es el arraigo que tienen nuestros equipos en ese país, y a partir de ese arraigo incrementar el consumo del fútbol mexicano en ese país, y desde luego adoptar en ese proceso pues las mejores prácticas administrativas que también podemos ver en la MLS, como es el control económico, como es el control corporativo, como es la apertura de la información. Entonces creo que ahí es donde yo tengo que acercar posiciones con datos, con cifras, con números duros, para efectos de convencer y tomar decisiones inteligentes, Beto. José Ramón, adelante. Hola, señor Miquel Arriola, le habla José Ramón Fernández. Muy buenas noches. Yo me acuerdo, buenas noches, me acuerdo mucho de usted en Cofepris, me acuerdo de usted en el Seguro Social como director general y siempre como funcionario público. Me acuerdo de usted como candidato a la jefatura de la capital. Gubernatura. La gobernatura de la capital, y siempre como un hombre político, un hombre dedicado a cuestiones políticas, no a cuestiones deportivas. El currículum que usted nos dijo es bueno, indudablemente, es un hombre académico, es un hombre que ha estudiado, pero se va a encontrar con diferentes cosas al Seguro Social, a Cofepris y a otras más en el fútbol mexicano. El fútbol mexicano es muy sui generis. Primero, está dominado por un monopolio de hace más de 60 años, que es la televisión, que hace y deshace todo lo que se tiene que hacer en el fútbol mexicano. Decide cuándo jugar, dónde jugar, cómo jugar, qué torneos hacer, palomea los calendarios, dirige la selección nacional, maneja la selección nacional, pone al técnico de la selección nacional, pone al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, lo pone a usted, pone a los empleados. Todo viene de las televisoras, de una televisora que se ha monopolizado con otra y han formado un gran duopolio. ¿Usted qué plan tiene para esa mercadotecnia de la que habla, muy bonita, de que el fútbol de los Estados Unidos, que hay que aprenderle, de tantas cosas, pero en México el fútbol siempre ha sido manejado por alguien y marginados muchos, porque hay muchos canales de televisión importantes, americanos inclusive, que pueden estar en el fútbol, que de hecho están algunos en el fútbol, que podrían estar más. ¿Qué hace pues un político para poder romper con esas cadenas que llevan más de 60 años en el fútbol de México? Muchas gracias, José Ramón, y expresarte mi admiración. Desde niño he visto tu trabajo y soy un creyente de tu filosofía y de tu hipótesis, y todo lo que me dices te lo agradezco. Yo creo que a partir de mi experiencia en el sector público, yo te diría que no soy netamente un político, yo soy un técnico
en materia política pública. A mí me gusta diagnosticar, me gusta diseñar, me gusta implementar y ejecutar. Y en la COFEPRIS, por ejemplo, pues no fue trivial el sector que yo regulé el 11% del Producto Interno Bruto, incluso regulé a la publicidad en televisión y pudimos llegar a buenos acuerdos en pro de la salud pública. También tuve a mi cargo el Seguro Social, donde se habían registrado 35 años de déficit en las finanzas de la institución más importante de seguridad social de Latinoamérica, y que si no se arreglaba ese problema íbamos a tener un problema grave de finanzas públicas, de quiebra del sistema pensionario. Entonces lo que tú me dices yo lo entiendo, yo lo comprendo, lo interiorizo, y lo que voy a hacer pues es presentar soluciones viables que tengan que ver con la promoción de la competencia. Si promovemos la competencia tanto en derechos, si promovemos la competencia en la explotación de otros activos, creo que nos vamos a parecer más a un modelo moderno que a un modelo antiguo. Y yo creo que también hay elementos hoy objetivos de que la liga se ha institucionalizado. El proceso de llegada mío creo que es un ejemplo, José Ramón, porque yo no llegué por el padrinazgo de nadie, no llegué por virtud de una decisión de ese duopolio que tú mencionas. Yo llegué en un proceso donde se me convocó por características técnicas. Entonces, mi saque a tu pregunta es: voy a generar los diagnósticos, voy a convencer dueño por dueño de que si maximizamos los activos vamos a poder invertir más en lo futbolístico, mejorar el espectáculo y aspirar, ¿por qué no?, a tener lo que tenemos en lo comercial, tenerlo en lo futbolístico. Un bloque donde se integran dos mercados muy relevantes: un mercado que ofrece equipos que tienen gran arraigo en Estados Unidos, y Estados Unidos que ofrece pues un mercado que, comparado con México, pues triplica en términos de Producto Interno Bruto per cápita, que triplica en capacidad de gasto y que también triplica en capacidad de consumo de audiencia televisiva. Roberto, adelante. Miquel, buenas noches, me da gusto saludarte. Dos preguntas, la primera muy rápida, Miquel, no sé si entendí bien, hablabas de una transición, de que te llaman para que la transición sea tersa de cara a la elección de un presidente. Estás hablando de que serías tú en ese sentido un presidente de la Federación transitorio, interino, para que después se nombre a alguien más, habiendo, vamos a decir, limpiado los intereses que rodean y contaminan esas decisiones. Mira, Roberto, y también todo mi respeto, muchas gracias, buenas noches. La transición entre Enrique Bonilla y yo, a eso me refería. El cambio de manos. Bueno, perdón, entonces tú sí entras ya como presidente definitivo, o sea, ¿les parecía que pasando de Bonilla a ti esa transición era más tersa, en lugar de nada más quitar a Bonilla y pelearse para ver a quién designaban? Y un poco el que convoca, Roberto, a este proceso es Bonilla, ante una decisión de salida en una transición, para hacer un planteamiento, digamos, de bifurcación en la presidencia. Lo que le encomendó la Asamblea a Enrique fue que se ocupara en el proceso de internacionalización del fútbol, mientras yo llegaba a ser presidente ejecutivo, y en esa transición que no hubiera ninguna turbulencia que afectara la operación, y que pudiéramos los dos revisar los temas del día a día de la propia liga, que no hubiera ninguna falta de cuidado en el cambio de manos, que no hubiera ninguna distorsión en ese cambio de manos que afectara las competencias, y que hubiera una muy clara división entre las responsabilidades de los dos, Roberto. Ahora, Miquel, ya nos hablaste de lo que hiciste o trataste de hacer en la COFEPRIS, en el Seguro Social, ya hablaste del negocio, de diseños, del mercado del fútbol, pero ¿cómo andas en materia futbolística? ¿Qué tanto sabes de fútbol? Pues mira, yo sé de fútbol porque lo practiqué, porque fui futbolista amateur desde mi niñez, jugué diversas ligas,
Soy deportista desde niño también, en lo amateur, en el High Alay, y yo creo que, yo te voy a poner un ejemplo. En el 2011, cuando yo llegué a la COFEPRIS, pues no sabía nada de medicinas y le di la vuelta a la institución y las medicinas bajaron 60% en términos netos su precio. Yo creo que sé de administración, sé transformar, y también tengo pues una sabiduría en ustedes, tengo una sabiduría en la crítica de fútbol, tengo una sabiduría en gente que ha jugado a gran nivel, José Ramón Fernández, que es una institución en materia periodística, y yo creo que, si ustedes me lo permiten, mi capacidad administrativa, junto con los conocimientos profundos que ustedes tienen de fútbol, pues podrían llevarnos a un mejor estatus para efectos precisamente de mejorar el deporte, y no necesariamente que todo sea un tema de negocio. Hugo, adelante. Pero no crees, Miquel. Sí, Roberto, la perdón. última, Miquel, Claro. no crees, hablas de que la decisión es muy profesional. Entonces entiendo, porque aquí el mensaje podría ser: lo que nos interesa del fútbol es manejarlo como negocio. ¿No crees que, más allá del negocio, sería importante que quien tomara las decisiones fundamentales conociera más de la materia del fútbol? ¿O en ese sentido te rodearás de determinados personajes que te ayuden en ese renglón? Sin duda, yo creo que así es. Yo estuve en el sector salud 8 años sin ser doctor, y creo que el sector salud es un sector donde lo más importante es cómo se administre la calidad de los servicios, y obviamente en la sustancia, pues siempre dejarme ayudar. Obviamente entro con una gran humildad para aprender. No tengo ningún problema en consultar decisiones, porque sé que lo que tengo en las manos, además de administración, Roberto, es fútbol, y que hay una gran inteligencia futbolística en nuestro país, de personas que han jugado, pero de personas que no han jugado, pero han estudiado toda la vida este fenómeno popular, este deporte, y ahí es donde yo, desde luego, conseguiré un buen consejo. Hugo, adelante, allá en Madrid. Hola, Miquel, gusto saludarte. Soy Hugo Sánchez, saludos aquí desde Madrid, España. Fíjate que estaba encantado. Fíjate que estaba escuchándote y me resulta interesante saber que vienes con unas ideas nuevas, y la pregunta de Roberto en cuanto al tema futbolístico, en cuanto al tema deportivo. Y bueno, me parece interesante, sí, que te rodees de gente que tiene una experiencia en la materia, y de los que vivimos del fútbol y para el fútbol, pues hay muchos asesoramientos que se podrían dar. Y quería comentarte, tu posición ahora es como para tener decisiones independientes, como para mejorar la competencia interna, y también en este caso dices que lo internacional lo va a manejar Enrique Bonilla. Internacionalización me dijiste, porque tú vas a hacerte cargo de lo nacional y Bonilla de lo internacional, para mejorar la competencia y también los ingresos para la liga dentro de los equipos del fútbol mexicano. Así es, Hugo. Bueno, primero, también mi mayor reconocimiento, eres mi ídolo de toda la vida, y es un gran placer hablar contigo, Hugo. Y bien lo dices, la gente que ha vivido del fútbol, que le ha dado tanto como todo el fútbol, pues obviamente es referencia para mí. Y sí, lo que dijo la asamblea, Hugo, el lunes, es que yo me ocupara del día a día operativo, presidente ejecutivo de la Liga MX, y que me ayudara con Enrique Bonilla a el proceso de internacionalización del fútbol. Como ustedes saben, hay negociaciones con la Liga MLS desde hace tiempo. Ya se han firmado algunos documentos de intención. Ellos también están interesados en qué le puede ofrecer la Liga Mexicana en términos de los equipos que tienen mucha venta en ese país, y ese proceso primero se tendrá que acordar en términos generales para después ver lo específico, y lo específico podría ser cómo empezamos a jugar de manera sistemática, permanente, contra equipos de esa liga,
cómo definimos cuáles son las sedes, cómo definimos los ingresos de cada uno de los partidos, cuando se juegan allá, cuando se juegan aquí, y tenemos un referente en el tiempo, que es el Mundial del 2026. Entonces, eso es lo que está en la mesa en términos de internacionalización y obviamente cercanos a la autoridad reguladora, que es la CONCACAF, que sin el aval de la propia confederación, pues esto no podría ser realidad, Hugo. David, adelante. Oye, Miquel, le están dando... Sí, Perdona, Hugo. Beto. Adelante, una adelante. pregunta más. Lo de Enrique Bonilla, me imagino que es una imitación de lo de Javier Tebas de España, supongo, porque ejemplos que deberías de tener como referencia, pues es lo de la Liga Inglesa y la Liga Española, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que si se está buscando mejorar la competencia y también los ingresos para el fútbol mexicano, tú sabes perfectamente que en esos países los ingresos es por la transmisión de la liga hacia el propio país y para el mundo. Esa liga, o sea, ustedes como liga, ¿ustedes van a tener oportunidad de poder manejar esa venta de la transmisión de los partidos de la liga o va a seguir siendo por cada equipo? Pues mira, eso la negociación. Estás dando al punto central del tema, Hugo, Sí. Que es la centralización de los derechos, que es la base del éxito de la Premier y de la Liga Española. En México deberá de pasar a partir de una decisión de un regulador respecto de uno de los participantes en el mercado. Como tú lo sabes, después de una decisión de la Comisión Federal de Competencia respecto de la compra de Disney, de diversos negocios televisivos, hoy la decisión del IFETEL se tiene que dar y tendremos que esperar qué va a definir el IFETEL respecto a uno de los 4 jugadores que transmiten los partidos y que tienen contratos con los equipos en lo individual. Entonces yo dejaría ese tema encorchetado de aquí a que resuelva la autoridad regulatoria y después ese tema hay que llevarlo al seno de la Asamblea de la Liga, Hugo. Sí. David. Miquel Arriola, muy buenas noches, un placer hablar con usted. Yo tengo 5 puntos y me gustaría, yo sé que no está en campaña, pero sí está llegando a un puesto y a lo mejor hay puntos, queremos saber o sería bueno que la familia del fútbol, los aficionados sobre todo, conozcan cuáles son sus intenciones en cada tema, así que si me permite darle 30 segundos por cada tema para que me explique qué es lo que piensa de ese asunto. ¿Le parece bien? Claro, sí, David. Perfecto. 1. Derechos del futbolista. Bueno, yo creo que el futbolista es lo principal, es el creador del fútbol y los derechos del futbolista hoy han pasado por algunas decisiones de la autoridad reguladora en materia de competencia que la liga ha podido asumir y creo que a partir de ahí tenemos que seguir acercándonos con el futbolista y con la FIFA para definir qué va a pasar con los famosos representantes que yo creo que le extraen ganancias de manera extranormal al fútbol, a los futbolistas, a los clubes. Entonces te diría esas 2 cosas, acatar las decisiones de la autoridad de antimonopolios y segundo, buscar acercamientos con la FIFA para ver qué vamos a hacer realmente con la regulación pertinente a los representantes. Número 2. Un contrato colectivo de televisión que incluya a la selección mexicana de fútbol. ¿Es viable? Yo creo que tenemos que esperar la decisión del regulador y también tendríamos que revisar si nos unimos como bloque con la Liga MLS, cómo podemos maximizar ese activo, porque ahí ya serían los derechos de 2 ligas. Pero yo, como se lo dije a Hugo, esperaría qué va a resolver el IFETEL respecto a uno de los 4 jugadores. Recuperar el ascenso y el descenso. Sí, de manera gradual, Buena. para que el riesgo sistémico que se dio, por ejemplo, con Veracruz, no vuelva a suceder. Necesitamos equilibrio en los ingresos y en los gastos. No podemos permitir que por más deudas que ingreso en un equipo se afecte la competición. Por eso en expansión estamos aplicando el control económico férreo a partir de los ingresos que se le dan a los equipos
a partir de ese control económico y control corporativo, vamos a tener equipos mucho más sólidos para regresar al sistema de ascenso y descenso que toda la afición quiere. ¿Multipropiedad? Multipropiedad tenemos también en ese mismo sentido que incrementar el valor de los equipos en la liga para que haya más atractivo en la inversión de compra de equipos. Sabemos que estamos en un mercado libre y que comprar un equipo mexicano tiene que ser redituable, y por eso la liga tiene que trabajar en la estructuración de los equipos con control económico y control corporativo para que sea cada vez más atractivo venir al fútbol mexicano, porque los equipos son ordenados y también porque tenemos o podríamos compartir una liga con los Estados Unidos. Finalmente, Libertadores y Copa América. Primero yo creo que pasa por Copa América. Yo creo que el primer paso ahí lo tendría que dar la selección nacional, y a mí me parece que con las complejidades que tenemos todavía en el calendario, en el 2021 con tantas competiciones, pues todavía yo creo que cabe hacer una reflexión sobre la conveniencia de ir a Copa Libertadores, a partir desde luego que la Conmebol abra el regreso también de la selección nacional a Copa América, querido David. José Ramón, ¿quieres decir algo más? Muchas gracias. Bueno, primero felicitar a Mikel Arriola porque pues es un puesto muy complicado. Trabajar en el fútbol mexicano y en la Federación Mexicana de Fútbol es muy, muy complicado. Él lo sabrá, tendrá conocidos. Él, como dijo, no es un político, es un funcionario, y como tal se ha desarrollado en su vida profesional. Yo creo que el fútbol es diferente a todo, es muy sui generis, pero sí estoy de acuerdo con él en que los equipos de fútbol, como se hace en Inglaterra, como se hace en España y en algunos otros sitios, converjan todos en una bolsa común, habiendo oferta y demanda de las televisoras, tanto abiertas como cerradas, para ofertar por los equipos y por la propia selección nacional. Entre más se vea, entre más se lleve a diferentes lugares, una cadena como ESPN, que es tan fuerte, tan poderosa, cuyo dueño es Disney justamente, pueda enviar la señal de esa selección nacional a muchas partes del mundo, no solamente a los Estados Unidos y a México, y de otros equipos de fútbol, hacer crecer el fútbol vía la televisión, porque hoy la gente ve el fútbol en la televisión, pero se entera de todo en las redes sociales, Mikel. Es correcto, José Ramón. Yo creo que la visión tiene que ser a incrementar la competencia. La competencia me parece que es un vehículo central para resolver cualquier controversia que se pueda suscitar en los actores del fútbol. Entonces no puedo hacer más que estar de acuerdo contigo que esto tiene que evolucionar a transparencia, a competencia y a convergencia de todos los actores en maximizar los activos del fútbol, que no son triviales, que en la economía del mundo y que en la economía de los países pues explica un muy buen porcentaje del consumo de las familias y de la actividad económica. David. Ahora, Mikel, un asunto nada más rápidamente. Durante 60 años nuestro fútbol ha sido manejado y controlado por una gran empresa de televisión que además lo ha hecho muy bien en términos de negocio. Yo la verdad que veo que el fútbol mexicano pues se ha convertido en un negocio en los mundiales de fútbol, la selección mexicana, la misma liga, los estadios, las empresas están metidas dentro del fútbol, la inversión que hacen equipos de Monterrey, el América, Cruz Azul, Tijuana. Es decir, es un fútbol que ha tenido un crecimiento económico manejado directamente por Televisa, que lo ha hecho fantásticamente bien en temas económicos. El problema, Mikel, de nuestro fútbol es el tema deportivo. Y yo me pregunto, una persona como tú, ¿cómo va a rescatar la parte futbolística? Ya te lo mencionaba un poco Roberto. ¿Quién va a rescatar al fútbol, Mikel, que es lo que más está rezagado? Porque el negocio del fútbol mexicano en los mundiales de fútbol es fantástico, pero los equipos de fútbol mexicano llegan siempre hasta el mismo mediocre, mismo lugar cada 4 años. Entonces, que nos den una esperanza, no solamente de que van a mejorar la economía de los clubes, que vas a mejorar, Mikel,
el nivel futbolístico de México. David, yo estoy pensando en un círculo virtuoso. Más ingreso, más inversión en fuerzas básicas, más inversión en mejorar el espectáculo, y eso implica que el fútbol necesariamente va a mejorar, porque además, si convergemos con otras ligas, la competencia va a aumentar. Entonces, esa es mi apuesta, David. Y desde luego yo no te diría que hoy hay un jugador con un peso específico que lleve las cosas a que se mantengan en el status quo. La verdad es que la llegada mía es una oportunidad para mover ese status quo, y no he recibido yo absolutamente ninguna presión ni de algún actor en específico en la propia asamblea. Lo que recibí fue un mandato en términos de mejorar todo el entorno para la inversión, para el mejoramiento del fútbol y para el mejoramiento del espectáculo, porque yo pongo al aficionado en el centro, y el aficionado es el que se merece que el fútbol vaya evolucionando de mejor manera, David. Miquel, te agradecemos muchísimo que hayas atendido. Perdón, José Ramón. Beto. Claro. La última para Miquel, para que se vaya con la estocada final. Miquel, ¿podría darse en México la posibilidad de que haya un sindicato de futbolistas que proteja al futbolista, al protagonista del deporte, que es el fútbol, y que a nivel mundial crece cada día más? Yo creo que será decisión de los jugadores, José Ramón. Es obviamente un derecho laboral de los propios jugadores formarse, unirse en alguna modalidad jurídica. Yo no sé si sea sindicato o sea una asociación, pero nosotros siempre reconoceremos el derecho laboral de los jugadores a unirse y a plantear a los dueños y al resto de los actores del fútbol primero sus objetivos y después sus exigencias. Oye, Miquel, ¿de qué equipo eres partidario? La última, por aquí. Yo de todos los equipos de la Liga MX, querido Beto. No, ya empezamos mal, Miquel. Buena respuesta. Oye, a ver, Beto, Hugo. Déjame hacerle una última. Sí, Miquel. claro. Fíjate que al estar aquí en España, y ya sabes que he estado muchos años aquí jugando y conociendo el fútbol español, y tengo mucha admiración y referencia tanto por la Liga Española como la Liga Inglesa, y me he fijado las formas, cómo se manejan. Y sería interesante que tanto para ti en la Liga como para Enrique Bonilla a nivel internacional y como a John de Luisa, deberían de juntarse o tener asesores futbolistas que tengan ese conocimiento futbolístico para que tengan asesoramiento y que también haya embajadores. Esos embajadores a nivel local como a nivel internacional pueden ayudar para promover la Liga Mexicana como lo hace Javier Tebas. Es una sugerencia y una opinión aquí desde lejos, y espero que te ayude, porque eso les ha funcionado muy bien, sobre todo a los españoles que yo fui en su momento embajador de la Liga Española en el continente americano, y después ya cuando me contrató ESPN ya hubo un cambio ahí, pero la verdad que sí es una función que ayuda y sirve para el funcionamiento de la promoción del fútbol mexicano tanto a nivel nacional como internacionalmente. Te aprecio muchísimo el consejo, querido Hugo, y te prometo que me voy a poner a trabajar en que la liga esté acompañada del mejor consejo futbolístico y del mejor modelo, como tú lo señalas, de una liga muy exitosa como es la inglesa o la española. Te lo aprecio grandemente, querido Hugo. Gracias, Miquel, por estar en Fútbol Picante el día de hoy. Suerte, Miguel. Un abrazo grande a todos. Igualmente, buenas noches. Miquel Arriola, buenas noches. el nuevo presidente de la Liga MX. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.